El Cajal Oro. En los protocolos de los sabios de Sion, en el párrafo 145 del protocolo 15, pueden leerse estas palabras: todo hombre debe terminar por la muerte. Conviene, pues, apresurar el fin de aquellos que estorban al progreso de nuestra causa. Desde que se descubrieron los protocolos, no han cesado los judíos de alegar que se trata de una falsificación fraguada para hacerlos odiosos ante el mundo. De todas maneras, esa fría condenación a muerte puede también fundarse en el Talmud y en la doctrina de sus grandes teólogos. Los herejes, los traidores y los apóstatas deben ser precipitados en el pozo y no retirados, prescribe el Talmud en el tratado Abodá Zará, que se refiere a los cultos extranjeros, y también en el Amishtab, que es el Código Civil y Criminal redactado en el año 1320 por Jacob ben Asher. Dentro de la más pura doctrina talmúdica trae esta cautelosa prescripción: si está probado que alguien ha traicionado 3 veces a Israel, hay que buscar un modo y un procedimiento prudente para que este hombre desaparezca de la tierra. No quedaba más que un escrúpulo: establecer si Julius Ram había traicionado 3 veces a Israel. No fue necesario consultar a los rabinos. Marta encontró, leyendo la Biblia, que existía en los tiempos de Job una familia Ram. Por consiguiente, Julius Ram, de origen judío, merecía las penas que sus leyes prescriben contra los apóstatas, aunque no hayan traicionado 3 veces a Israel. Es justo, proclama el Abodá Zará, dar muerte al hereje. Al día siguiente de la conversión de los banqueros, el oro subió 3 peniques en Londres, señal de que la casa Rheingold no había tomado en cuenta la noticia sobre Julius Ram. Un día más, otros 3 peniques. Cada 24 horas, Zacarías Blumen ganaba de 5 a 10 millones con solo guardar sus libras. Pero sus libras comenzaban a quemarle. Aquella alza del oro se debía a que el horizonte de Europa y de Asia se nublaba más y más. Bajo el signo de la guerra se realizó un gran baile en casa de Adalid. Acudieron a él políticos inquietos, sabedores de que también iría el presidente, y financistas ávidos, para quienes el conocer un cuarto de hora antes que un rival una declaración de guerra podía valer millones. Allí se encontró Marta con Mauricio Cohen. Él le salió al encuentro y la condujo a un patio interior florido y artesonado de estrellas. La brisa del río endulzaba la noche cálida. Qué hermosos son los jardines de estas casas antiguas. Sí, verdaderamente. Pero más hermosa eres tú. Y qué alegre te veo. Y sin embargo, le contestó ella, mi alma está triste hasta la muerte. Usque ad mortem, dijo él. Como se conoce que ahora lees la Biblia, ¿no? Pero ese es un texto cristiano que habrás aprendido en el Nuevo Testamento. Yo también estoy releyendo esas cosas. Cuando cierro los ojos, contestó ella, siento una tristeza mortal y no necesito leer ningún libro para encontrar una imagen. Vanidosa. No quieres aparecer imitando ni a la Biblia, pero no es la imagen para pintar tu tristeza lo que tienes que buscar. Debes buscar la causa y el remedio. Conozco hace tiempo la causa, y eres tú. Me has quitado la fe. No, no es verdad. Te he devuelto a la fe de tu verdadera raza. La envidia y el odio me han hecho judía. Tu religión de fariseo es vengativa y sórdida. Si pudiera amar, volvería a ser cristiana. Y si fuera cristiana,
tú, Mauricio, me amarías. En cambio, di lo que vas a decir. ¿Has estado en el laboratorio de Julius Ram? ¿Has visto un letrero que dice: nada hay oculto que no se descubra? Sí, lo he visto. Tu corazón me ha traicionado y yo he descubierto la traición. Te has enamorado de una Goy, Mauricio. Mereces la muerte. A él lo divertían los ímpetus de ella y lo halagaban porque de algún modo eran signos de amor. Celosa, le dijo él riendo. Las mujeres judías no conocen los celos. Tú, por lo tanto, continúas siendo cristiana. En ese momento, Zacarías Blumen había logrado bloquear en un rincón al presidente y le soplaba al oído graves noticias. Señor, mi corresponsal de Río de Janeiro me envía un telegrama cifrado. El Brasil acaba de contratar armamentos por $100 millones. ¿Sí? Tendrá exceso de dinero y esa es una buena manera de gastarlo. No, ha suspendido el servicio de su deuda externa para destinar todos sus recursos a preparar la guerra que estiman se aproxima. Sí, realmente en Europa hay temores, dicen. Pero América tiene un cielo sin nubes. Vamos, los cielos más limpios de pronto se nublan. Yo puedo ofrecer al gobierno argentino un crédito de 20 millones de libras para construir obras públicas, escuelas, caminos, puertos. Ahí sí que lo aceptaría. Señor, un consorcio de banqueros ofrece esos 20 millones no en dinero, en armas, de las fábricas y de los astilleros más acreditados del mundo. Gracias, amigo Blumen. Si nos armásemos nosotros, se armarían ellos y entonces sí vendría la guerra. Pero ellos se están armando ya. Bueno, lo siento por ellos. Trataremos de no imitarlos. Estaban ambos en el fresco rincón de una glorieta junto a una mesa. Un sirviente les escanció champán. Vieron pasar a Marta y a Cohen. Ella había pedido a su compañero que la condujese al fondo del jardín, cerca del macizo de hortensias. ¿Huye de la luz? Su hija y Cohen preguntó asombrado al presidente, que sospechaba una vieja rivalidad entre las dos familias. ¿Qué pasa? ¿La paz reina, pues, en Varsovia? Sí, señor, respondió Blumen poniéndose encarnado. ¿Por ventura tendría noticias de que él era Roche del Gran Cajal de Buenos Aires? Probablemente no. Bien guardado se hallaba el secreto de la sinagoga. ¿Ha oído una extravagante historia de alquimistas, señor presidente? Detrás de esas hortensias, mi cuñado escondía un montón de viejos caños de plomo. Seguramente mi hija ha ido a ver si están todavía. No, por favor, cuéntemela. La música de la orquesta apenas llegaba hasta ellos. Se podía conversar en voz baja. Y Blumen refirió al presidente cómo Adalid explicaba el resurgimiento de su fortuna. Al contárselo, espiaba sus impresiones. Inteligente curiosidad en los ojos y un pliegue zumbón en los labios. Nada más. ¿No cree vuestra excelencia que puede ser verdad? ¿Y por qué no? La química moderna ha comprobado los fundamentos científicos de la alquimia. Del campo misterioso de la superquímica debemos esperar toda suerte de maravillosas invenciones. Un rato más tarde, el presidente y Blumen se aproximaban al campo de hortensias. Casi al mismo tiempo y por otros caminos, y como si se hubieran dado cita, llegaron los amigos de Blumen que estaban en el secreto. Y todos, con la misma ansiedad, contemplaron el lugar vacío que Mauricio y Marta acababan de visitar, y que aún conservaba señales de haber sido un depósito de escombros. Pero no había allí ni una partícula de las toneladas de plomo que un día Adalid mostró a su sobrina. Parece que no nos han mentido,
dijo el presidente dirigiéndose a uno de ellos. ¿Qué debemos pensar de esto, Sitinsky? El interrogado recordó que en el piso 25 del Banco Blumen él había dado una explicación que implicaba una connivencia del Banco de la Nación en los asuntos de Adalid. Pienso, señor, que estamos en un siglo maravilloso. Sobre la tierra y debajo de los cielos, amigo Sitinsky, hay todavía muchos misterios que ignora nuestra filosofía. Un ligero sarcasmo zumbaba la voz del presidente. Los 6 magnates de las finanzas estaban consternados. «Llueve sobre el templo», dijo un recién llegado con acento irónico, observando la desolación de Israel. Era Adalid. La verdad que no he visto nunca unas hortensias tan hermosas. ¿Qué había antes aquí en este hueco vacío? Había plomo, señor. Pero entonces, ¿es verdad? Sí, señor, todo es verdad. Yo nunca he hecho misterio de estas cosas. Con mi sobrina le mandé un mensaje a Blumen, pero él no me creyó. Así es, te lo agradezco, Fernando. Dios te ha ayudado. Sí, ciertamente, pero a cada uno su turno. ¿Has leído La Razón de esta noche? ¿Qué tiene? Todos quisieron escuchar las novedades y entonces les rodearon. La política europea se enreda por minutos. De eso seguramente no se quejarán ustedes, ¿no? La guerra es como una especie de alquimia para el judío. Convierte la sangre roja de los soldados en el oro amarillo de los judíos. ¿No es verdad, Goodgold? Así es, don Fernando. «¿Qué cosas dice usted, no?», exclamó el cervecero, acariciando en el bolsillo del níveo chaleco una arrugada papa y volviendo a su yiddish. «Discúlpeme, ignoraba que usted fuese israelita. La otra noticia también es buena para ustedes. El pobre Ram, ¿qué? Ha desaparecido. Unos dicen que lo han secuestrado, otros que lo han matado. Y se ignora quién o quiénes sean los autores de este hecho. Los 6 magnates permanecieron impávidos. Ninguno pronunció la palabra, temeroso de traicionar su alegría. Zacarías Blumen sintióse nacido de nuevo a la vida, a la riqueza, al dominio. Goodgold refrenaba a duras penas las ganas de invitar a todos los presentes, a toda la casa, si fuera necesario, a toda la ciudad, a beber 1.000.000 de barriles de cerveza. En tanto Adalid sonreía. ¿Y saben ustedes de quiénes se sospecha? En ese momento Zacarías se alegró de estar bajo la sombra de una pérgola y tuvo lástima de la cara de su socio, Haleví, que parecía más blanco que la luna bajo la venda negra de la incurable fístula. ¿De quién se sospecha? Bueno, se sospecha de ciertos financistas, especialmente de los enemigos de Rheingold. Se dice que los Meyerbeer secuestraron a Julius Ram para explotar su invento. Estamos entre amigos, caballeros. ¿Serán ustedes capaces de guardar un secreto? El silencio del ilustre auditorio era una tácita promesa. Yo les digo que no puede ser verdad. El representante de esa casa, al cual no nombro porque es mi huésped hoy, festeja a la hija de Ram. Efectivamente, asintió Blumen, a quien le convenía que otro cargara con la responsabilidad del atentado. De pronto pensó, me conviene que crean, pero no me convendría que fuera cierto. Cohen, dueño del secreto de Julius Ram, sería el anticristo, y a nosotros, sus enemigos, nos aplastaría como a cucarachas. ¿Estás tranquilo ahora?, le preguntó Moisés Haleví en una parte. Ya ves que, finamente, trabaja Juan Fujito. Las sospechas recaen sobre otros. Sí, dijo Blumen. Y fue en busca de su hija para encargarle que interrogara a Mauricio Cohen.
Después de una hora de vagar de un salón a otro, detenido al pasar con un saludo o un chisme o una simpleza, por cuantos consideraban una dicha tratar con él, halló a Marta en un rincón donde un grupo de jóvenes había instalado un bar para su propio servicio. Habían bailado, habían bebido y ahora hasta estaban dispuestos a jurar que morirían por ella, y ella, como una de esas crueles divinidades indias, pensaba que sería de un chic estupendo lograr que uno de esos imbéciles realmente se matara por ella allí, delante de todos. Cohen había desaparecido sin decirle adiós. Ese sí no se mataría por ella. En cambio, ella sentíase capaz de todos los crímenes por él. Qué estúpido era también él, desdeñar a una mujer que podía hacerlo rey del mundo. Esto pensaba entre las risas y las bromas que estallaban, las copas que se rompían, las declaraciones que no escuchaba, cuando vio venir a su padre. Dime, Marta, ¿dónde está Cohen? Ella lo fulminó con una despreciativa mirada. Pero qué ocurrencia la del viejo. Venir a ella por noticias del hombre que la había plantado en medio del salón para irse a sus negocios o quizás a sus amores. Le contestó cualquier cosa y el viejo se alejó corriendo como una liebre. Todavía al alba se bebía y se bailaba en la casa de los Adalid, pero la gente seria se había retirado antes de las 2 de la mañana. Marta se quejó de un violento dolor de cabeza y se hizo llevar a eso de las 5 y se encerró en su cuarto. Como flores de almendro en la tormenta, volaban en su memoria nublada de blasfemias luminosos retazos del Cantar de los Cantares leídos con él. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Halláronme los guardas que rondan la ciudad y díjeles: ¿habéis visto al que me ama? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte y como una hoguera los celos. A las 2 o 3 horas de cavilaciones se durmió gracias a un narcótico. Dormía aún cuando llegaron al banco Blumen los 5 personajes del Cajal. Venían a pedir noticias de la desaparición de Julius Ram. Todos se regocijaban comprendiendo que habían escapado de un trance mortal. Ciertamente las riendas del Cajal estaban en buenas manos. Lo confesaba su propio rival, Yehuda Migdal, que esa noche osó decir al presidente: permítame, vuestra excelencia, que conserve puesto el sombrero, porque en mi religión eso es señal de máximo respeto. El presidente con toda cortesía le respondió: cumpla usted con su rito, señor Migdal. Pero Blumen no llegaba a recibir sus plácemes. Su secretario explicó que el banquero había salido muy temprano de su casa. Daban las 12 en el carrillón de la Merced cuando se abrió la puerta y apareció Zacarías. Zacarías estaba más blanco que un chivo sangrado por el rabino. Los magnates lo envolvieron en expresiones de amistad. Él los contuvo. ¿Ustedes creían que Julius Ram había sido secuestrado por mí? ¿Secuestrado o bien otra cosa?, dijo Yehuda Migdal. No, nada. Juan Fujito llegó tarde. Cuando llegó a buscarlo, Julius Ram ya no estaba en su casa. Lo que anoche dijo Adalid es la verdad. Quien lo ha secuestrado en realidad es Cohen, por cuenta de la casa Meyerbeer. ¿Pero qué, secuestrado o asesinado? No, secuestrado. Bueno, mejor dicho, contratado. Escuchen la lectura de esta carta que me acaban de entregar. Era una terminante declaración escrita a máquina y firmada por Julius Ram. El químico anunciaba que, temiendo ser asesinado por cualquiera de los hombres ricos a quienes iba a arruinar con su invento, voluntariamente abandonaba su casa y se refugiaba en la de otro hombre, también rico y poderoso, para dar mayor impulso a sus trabajos en bien de la humanidad.
La carta no iba dirigida a Blumen, sino a cuantos se interesaban por aquel descubrimiento, y copias de ella habían sido enviadas a los diarios que las publicaron con gruesos tipos. La noticia se difundió en el mundo entero, acongojado por los temores de la guerra, y muchos financistas creyeron que el descubrimiento de Julius Ram, al suprimir los negocios de armamentos, iba a fundar la paz perfecta. Elías Silverstein, Roche del Gran Cajal de Nueva York, entregó a su mujer el telegrama cifrado que acababa de recibir de Buenos Aires para que se lo tradujese, y en el ínterin se puso a leer los diarios. El mundo trepidaba, como las llanuras de Israel bajo los carros de Nabucodonosor, rey de Asiria. Todavía ninguna nación se había arrojado a la garganta de otra, pero astilleros y arsenales trabajaban día y noche. Los ejércitos se movilizaban secretamente, los estadistas perdían el sueño, los banqueros hacían cálculos, las madres, las esposas, las novias agonizaban de horror. La guerra que se aproximaba sí que podría llamarse guerra universal. El Roche cerraba los ojos y veía alzarse el humo de las batallas en todas las tierras y en todos los mares. La primera declaración partía de Italia contra Etiopía, pequeña guerra que podía terminarse en 3 meses, pero Inglaterra, celosa de su hegemonía en África, se oponía a Italia, y Mussolini lograba el apoyo francés. El fuego saltaba a Europa. Cada gran nación arrastraba a sus aliados y a los aliados de sus aliados. 30 días después ardía Europa. De un lado, Francia, Italia, Rusia, Bélgica, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia. 240 millones de habitantes. Del otro, Inglaterra, Alemania, Polonia, Austria, Hungría y Bulgaria. 160 millones. Antes de 3 meses, los neutrales, desde España hasta Noruega, veíanse abrazados por las mismas llamas. Revolución en Marruecos y en Turquía, despertar del león árabe dormido 1000 años, conmoción del imperio musulmán de Harún el-Rashid, vencido mas no subyugado desde Tánger hasta Ispahan, desde Constantinopla hasta la Meca. La media luna contra la cruz, y más allá el mundo budista convulsionado. La raza amarilla adiestrada por el Japón, expulsando de Asia a los rusos y rehaciendo el imperio de Tamerlán, pero respetando a Inglaterra, su aliada. Luego la guerra nacional del Japón contra los Estados Unidos. Las escuadras inglesa y japonesa, verdadera armada invencible, buscando a la norteamericana
en la vastedad del Pacífico y bombardeando las ciudades de sus costas. La hora de México y de Cuba y de Puerto Rico y de las 5 repúblicas de la América Central que tienen cuentas pendientes con la gran nación yanqui, a la cual envolverían en una insoportable cintura de fuego, y el Canadá cayendo sobre sus espaldas e invadiendo sus posesiones boreales. La hora de Colombia, ansiosa de reconstruir la gran Colombia de Bolívar y de recobrar con la espada las tierras de Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. La hora también de la cuádruple alianza Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. 150 millones de habitantes. Del otro lado la Argentina y tal vez el Paraguay. Y la guerra, financiada por el Cajal, se extendería así desde el estrecho de Bering hasta el Cabo de Hornos. Pavorosa vendimia de sangre. Todos los pueblos de la tierra arrojados como uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado, dice San Juan, en sus tremendas visiones, y los caballos se hundieron en sangre hasta los frenos. El Roche sentía erizada la piel, aunque el libro cristiano gustaba del Apocalipsis, que completaba las visiones de los profetas judíos, Isaías, Ezequiel y Daniel. Veía la ruina de Londres profetizada en el Apocalipsis. Cayó Babilonia la Grande, que andaba vestida de púrpura, y todo piloto y todo navegante del mar se detuvieron a lo lejos y prorrumpieron en alaridos. ¡Ay, ay de aquella gran ciudad en la cual se enriquecieron con su comercio todos los que tenían naves en el mar! Y se ve también la ruina de Roma en Isaías. ¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía! También la ruina de Tokio. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es hasta no quedar casa. Callad moradores de la isla. Yahvé extendió su mano sobre el mar e hizo temblar los reinos. Y la ruina de Nueva York. Oh tú que estás sentada a las puertas del mar y traficas con todos los pueblos, tus riquezas, tu comercio, tus mercaderías, tus pilotos, tus calafates, tus comisionistas, tus soldados, con toda la multitud que encierras, se hundirá en el seno de las aguas el día de tu caída. Y la ruina de París, y Babilonia, hermosura de reinos y orgullo de los fieros caldeos, será como Sodoma y Gomorra, nunca más habitada. Dormirán allí bestias salvajes, y en sus palacios aullarán gatos monteses y chacales, en sus casas de deleites. Con soberbia y regocijo repetía también las palabras anunciadoras de que en aquella destrucción de la humanidad solo Israel se salvará de la guerra. Al fin de los años vendrá al pueblo que se ha salvado de la espada de entre muchas naciones en las montañas de Israel. Y hendía en su imaginación las triunfantes palabras en que Isaías profetiza el imperio judío sobre las naciones vencidas y las religiones exterminadas. Y acontecerá al final de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé por cabeza de los montes, y correrán a él las gentes, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. El Rosh podía pues sin temor por su pueblo desencadenar aquella guerra que haría morir 100 millones de seres humanos, pero que confirmaría al monte Sión sobre todos los montes. De pronto su mujer entró consternada. El telegrama traducido decía: la invención de Julius Ram no es patraña, absoluta certidumbre, producción de oro al precio de plomo, inventor secuestrado voluntariamente. Según carta suya publicada en los diarios,
trabaja para una empresa, suponemos sea Meyerbeer. Hoy se ha ofrecido en plaza 800 kilos de oro en lingotes. Desorientación y pánico en el Cajal. Firmado Blumen. Elías Silberstein no era de esos rabinos plañideros que rajan sus vestiduras y prorrumpen en salmos. Aquella noticia, como un viento glacial, disipó sus visiones. El cumplimiento de las profecías para Elías Silberstein dependía de la prosperidad de la casa Rheingold, y la casa Rheingold no podía subsistir si le quebraban sus puntales de oro. Pero como el Cajal de Buenos Aires había dejado maniobrar a los Meyerbeer, sus enemigos, Blumen lo inculpaba a él, Silberstein, porque en un principio había calificado de patraña la invención de Ram, una necia recriminación. Su mujer aguardaba la respuesta para cifrarla y transmitirla. Silberstein escribió: el Cajal, genuina emanación del Talmud, sagrado como Dios, no puede sentir desorientación ni pánico. A cualquier precio contener la baja del oro, que haría imposible por 100 años la guerra que anuncian los profetas. Rheingold mandará comprar todo el oro que se ofrezca en la plaza, entenderse con Meyerbeer, impedir que se publiquen noticias, aniquilar al invento y al inventor. Firmado Silberstein. Media hora después, el secretario entrega el telegrama a Zacarías Blumen mientras presidía una reunión de sus magnates. Blumen lo leyó en alta voz y comentó con amargura: comprar el oro que se ofrezca es fácil, pero impedir que se publiquen noticias es imposible. Tenemos en nuestras manos muchos grandes periódicos y casi todas las agencias telegráficas, pero no los cables, y hay diarios que están explotando ya este asunto. Los otros no podrán callarse más tiempo. Aparecería muy visible la conspiración del silencio para ahogar la invención. ¿Qué hacemos? Yehuda Migdal dijo concretamente: entendernos con los Meyerbeer, aniquilar el invento y que desaparezca el inventor. Bien dicho, añadió Halevi. No pudiendo ocultar el descubrimiento, las agencias lo presentaron como el delirio de un alquimista a quien sus hornos habían trastornado el seso. A consecuencia de ello, el pobre hombre hallábase recluido en una casa de salud. Pero los diarios, que no obedecían al Cajal, desbarataron la consigna dando detalles interesantísimos. Los sabios empezaron a discutir la transmutación de los metales, y los financistas entraron a exponer sus consecuencias económicas. Al cabo de unos días, no hubo diario ni grande ni pequeño en que no se comentara la más formidable invención de los últimos siglos, y el público se apasionó en tal forma que todas las otras noticias, hasta las de la guerra, pasaron a un segundo plano. El mundo, despavorido por los armamentos y las declaraciones de los estadistas afiebrados, experimentó un alivio y concibió una ligera esperanza. Pero los financistas del Cajal sonreían. El oro permanecía firme. En Londres se cotizaba a 140 chelines la onza. Londres, pues, no creía en la invención de Julius Ram, y Londres daba la palabra al mundo. Mas no tardó la primera bomba. Pascual Hermanos, cambistas de Buenos Aires, compraron a un desconocido 800 kilos de oro en lingotes. Tenían el sello de Bravi, que equivale a un certificado de legitimidad, oro de 24 quilates. Habían pagado 3,5 millones de pesos. Los diarios se apoderaron de la noticia y la comentaron a su manera. ¿De dónde procedía aquel oro? Londres diría lo que pensaba de la operación. Si creía que aquellos lingotes provenían de auténticas minas o de los fantásticos hornos de Julius Ram.
En el primer caso, el oro se mantendría firme. En el segundo, bajaría forzosamente y empezaría el pánico de los atesoradores. El público sintió el inmenso interés de la respuesta de Londres y millares de personas pidieron por teléfono a los diarios les anticiparan la nueva cotización que vendría de allí. Pero nada se supo en toda la noche. Al alba, multitud de empleados de bancos, enviados por sus patrones, se apoderaban de los primeros ejemplares de los diarios y volaban a llevárselos. Pero el precio oficial del oro lo fija en Londres la casa Rheingold a las 10 de la mañana, que son las 6 a.m. del meridiano de Buenos Aires. Los diarios matutinos pues no tenían informaciones frescas, había que resignarse y esperar. Tres o 4 horas más tarde llegó por cable la ansiada noticia y llenó de paz el corazón de los judíos. El oro había subido 2 chelines por onza, de 140 a 142. Sonrisa del Cajal. Londres no creía en Julius Ram. Los cambistas ese día compraron y vendieron como de costumbre pequeñas cantidades, 1 kilo, 5 kilos, alguno que otro llegó a 10 kilos. Al tercer día, otro desconocido se presentó misteriosamente en la casa Pascual Hermanos con un camión. 2.000 kilos de oro, que los banqueros pagaron a tocateja, medio chelín por onza menos que en Londres. Reporteros y fotógrafos que andaban ávidos de aquellas notas explotaron el suceso en los ruidosos diarios de la tarde. Uno de ellos lanzó incluso una edición especial con este título: El oro de Julius Ram se vende a 4,30 pesos el gramo. Blumen quedó satisfecho. Los 2.800 kilos habían salido secretamente de sus propios depósitos. No quería violar públicamente el juramento de los magnates del Cajal, pero menos quería quedarse con sus 80 toneladas de oro hasta que valieran menos que el plomo. Se desprendería de su oro, lo vendería al principio a una casa cristiana y luego, cuando fuera posible, se lo encajaría al propio Rheingold, que tan seguro estaba de su valor. Al otro día, todo Buenos Aires aguardó ansiosamente las ediciones especiales que los diarios comenzaban a imprimir a las 9 de la mañana solo para dar la cotización del oro. Respuesta de Londres: el oro había subido otros 2 chelines. Blumen recibió un telegrama: compre todo lo que se ofrezca en plaza, invítole a conservar el suyo. Firmado Rheingold. Blumen se echó a la calle para observar lo que ocurría. En todas las casas de cambio de Buenos Aires presentábanse desconocidos con lingotes de oro. Quien llevaba 10 kilos, quien llevaba 100, quien 1.000, quien 2.000. La agitación en los bancos fue inmensa. La policía custodiaba los cajones que llegaban de las más extrañas procedencias: oro de San Luis, oro de Neuquén, oro de La Rioja. A las 11, los magnates del Cajal se reunieron en el Banco Blumen y renovaron el juramento de comprar cuanto pudiesen y de no vender ni un gramo. A las 2 de la tarde Blumen volvió a salir y al ver el movimiento de los negocios de moneda dijo para su coleto: mis camaradas son tan ranas como yo, están vendiendo el oro y hacen bien. Para eso la sinagoga celebra en el mes de Tisri, en septiembre, el Día del Perdón, el Yom Kippur, en que se perdonan los juramentos violados. Lo malo era que en adelante resultaría imposible saber cuándo el oro que se vendía era de Julius Ram y cuándo era de los judíos. Al anochecer se produjo un comienzo de pánico, porque uno de los más fuertes cambistas puso un cartel: no compro oro.
En cambio, un rival compró ese día hasta 3.000 kilos, pagando un chelín menos por onza. Respuesta de Londres: el oro mantenía su precio. Llegó el sábado, que es día muerto, y luego el domingo, y todos pensaron: el lunes será decisivo. El mundo entero seguía con el corazón apretado aquella polémica sin precedentes en que la calle San Martín de Buenos Aires osaba contestar a la omnipotente calleja Swan Lane de Londres, inexpugnable trinchera de los Rheingold. Hasta el viernes, Londres triunfó. Su actitud quería decir: no temáis, el oro es inconmovible, comprad todo lo que os ofrezcan. Las ventas cesarán en cuanto terminen las existencias de oro libre, y entonces lo haremos subir todavía más. Pero el sábado pareció vacilar, y la gente se preguntaban: ¿qué ocurrirá el lunes? Y ocurrió la cosa más extraordinaria. Quien ha traicionado 3 veces a Israel, hay que buscar un modo y un procedimiento prudente para que este hombre desaparezca de la tierra. No quedaba más que un escrúpulo: establecer si Julius Ram había traicionado 3 veces a Israel. No fue necesario consultar a los rabinos. Marta encontró, leyendo la Biblia, que existía en los tiempos de Job una familia Ram. Por consiguiente, Julius Ram, de origen judío, merecía las penas que sus leyes prescriben contra los apóstatas, aunque no hayan traicionado 3 veces a Israel. Es justo, proclama el Abodá Zará, dar muerte al hereje. Al día siguiente de la conversión de los banqueros, el oro subió 3 peniques. El Cajal Oro. En los protocolos de los sabios de Sion, en el párrafo 145 del protocolo 15, pueden leerse estas palabras: todo hombre debe terminar por la muerte. Conviene, pues, apresurar el fin de aquellos que estorban al progreso de nuestra causa. Desde que se descubrieron los protocolos, allí se encontró Marta con Mauricio Cohen. Él le salió al encuentro y la condujo a un patio interior florido y artesonado de estrellas. La brisa del río endulzaba la noche cálida. Qué hermosos son los jardines de estas casas antiguas. Sí, verdaderamente. Pero más hermosa eres tú. Y qué alegre te veo. Y sin embargo, le contestó ella, mi alma está triste hasta la muerte. Usque ad mortem, dijo él. Como se conoce que ahora lees la Biblia, ¿no? Pero ese es un texto cristiano que habrás aprendido en el Nuevo Testamento. Yo también estoy releyendo esas cosas. Cuando cierro los ojos, contestó ella, siento una tristeza mortal y no necesito leer ningún libro para encontrar una imagen. No han cesado los judíos de alegar que se trata de una falsificación fraguada para hacerlos odiosos ante el mundo. De todas maneras, esa fría condenación a muerte puede también fundarse en el Talmud y en la doctrina de sus grandes teólogos. Los herejes, los traidores y los apóstatas deben ser precipitados en el pozo y no retirados, prescribe el Talmud,
en el tratado Abodá Zará, que se refiere a los cultos extranjeros, y también en el Amishtab, que es el Código Civil y Criminal redactado en el año 1320 por Jacob ben Asher. Dentro de la más pura doctrina talmúdica trae esta cautelosa prescripción: si está probado que alguien que es en Londres, señal de que la casa Rheingold no había tomado en cuenta la noticia sobre Julius Ram. Un día más, otros 3 peniques. Cada 24 horas Zacarías Blumen ganaba de 5 a 10 millones con solo guardar sus libras. Pero sus libras comenzaban a quemarle. Aquella alza del oro se debía a que el horizonte de Europa y de Asia se nublaba más y más. Bajo el signo de la guerra se realizó un gran baile en casa de Adalid. Acudieron a él políticos inquietos, sabedores de que también iría el presidente, y financistas ávidos, para quienes el conocer un cuarto de hora antes que un rival una declaración de guerra podía valer millones.